Bueno, pues entonces hablemos ya lo hemos estado haciendo, realmente no es desconocido, hemos estado mencionando ejemplos y otro tipo de generalidades y cuestiones porque pues están muy relacionadas con el aparato circulatorio. No pueden existir uno sin el otro, el respiratorio y el circulatorio, pues porque van de la mano, necesitamos oxigenarnos de alguna forma. ¿Y cómo es esa forma? Pues mediante precisamente nuestra respiración, la inhalación, en este caso respiración pulmonar, aclarando nombre y apellido, porque bueno, se entiende, ¿no? En términos generales, si decimos respirar, pues de alguna forma quiere decir que necesitamos oxigenarnos, ya sea que no estemos tratando con organismos acuáticos, por ejemplo, el caso de cuando tienen branquias, o en el caso ya como nuestro ejemplo, el organismo humano, que somos organismos total y completamente terrestres. No obstante, digo, seguimos presentando la capacidad de desplazarnos en el agua. No somos acuáticos, pero y tampoco somos los más rápidos, ni mucho menos. No obstante, pues sí, nuestra fisiología nos permite, insisto, no tanto como en el caso de otros mamíferos acuáticos, ahorita vemos ejemplos en las diapositivas, como los cetáceos en el caso de delfines y ballenas, pero vámonos para allá, nada más como introducción. Pues entonces ahora sí vamos a hablar de los pulmones, lo que es la respiración pulmonar, lo que nos permite la oxigenación de nuestra sangre para que ahora sí lo que ya entendemos perfectamente las funciones de la sangre, el transporte de sustancias, no solamente nutrientes, ese sería un ejemplo, por supuesto que también acarrea los nutrientes, pero no es lo único que mueve. Ahí todo se encuentra disuelto, plasma sanguíneo, incluyendo oxígeno diatómico proveniente del aire atmosférico, que es lo que veremos a continuación. Entonces, ahí está, el famosísima atmósfera terrestre. Ya lo sabemos muy bien, no siempre fue así. Claro que gracias a el fenómeno de la fotosíntesis, conforme pasaron los millones. Bueno, haciendo una recapitulación muy rápida, ya sabemos, inclusive lo revisamos en su momento, la historia de la vida de nuestro planeta lo dividimos en 4 eones. El Ádico, cuando reinaba la muerte, porque la termodinámica era tan fuerte, tan elevada la temperatura que esto imposibilitaba que cualquier complejo molecular, no existían células, tal cual como nosotros las conocemos hoy en día, era imposible que existiesen en esas condiciones. Quizás alguna otra cosa, plasma o entes metafísicos, quién sabe, ¿verdad? Por eso el dios de la muerte, hablando en mitología, pues se lo dedicamos a que el planeta Tierra en algún momento estuvo completamente estéril, sin desprovista de vida y solamente reinaba la muerte, porque cualquier cosa que como nosotros consideramos vida que presenta homeostasis, era imposible que pudiese prevalecer, existir siquiera en ese tipo de condiciones tan extremas. Por lo consiguiente, tuvimos que esperar pues todo un largo periodo de enfriamiento de la superficie hasta que se pudieran formar la litosfera, porque antes no era más que un mar de magma. Bueno, placas ahí moviéndose aceleradamente porque estaban flotando sobre el magma. Pero una vez que se solidificó lo suficiente, lo que se formó lo que conocemos como la litosfera, prácticamente donde pisamos, donde nos posamos sobre la superficie del planeta. Claro que también el agua está encima de la litosfera, entonces es toda la superficie de nuestro mundo. Se enfrió lo suficiente y como ya no estaba tan caliente, entonces ya permitió que ahora sí se comenzara a condensar y acumular el agua formando el océano primigenio de la forma que ha sucedido, que si la panspermia, que si porque por mágicamente, y lo digo con toda responsabilidad, a mí no me gusta esa teoría, pero bueno, muchos la aceptan, que las cositas empezaron a mezclarse solitas. Es más, para que lo relacionen y no se les olvide, yo creo que sí han visto, aunque ya es muy viejita, a lo mejor no les tocó, pero hay una película de Walt Disney que se llama A Fantasías Animadas. Entonces, es el Mickey Mouse que tiene perdón, es aprendiz de mago. De hecho, hay una película, así se llama, El aprendiz del mago, con Nicolas Cage. El caso es que la animación se ve como, según esto, el Mickey Mouse quiere aplicar magia en objetos inanimados como escobas y trapeadores, baldes y llaves de agua para que solitas se estén moviendo y estén haciendo el aseo y él no tenga que hacer nada. Si no lo han visto, por ahí en YouTube le pueden buscar Fantasías Animadas, Mickey Mouse Mago, y aparecen ahí las escobitas caminando y marchando y haciendo tonterías, ¿no? Entonces, más o menos así me lo imagino yo que la teoría de la biogénesis, que mágicamente alguna fuerza hizo que se empezaran a acomodar todas las cosas y formaran, puff, mágicamente la primera célula, ¿verdad? A mí se me hace bien absurdo, ¿por qué? Porque conozco termodinámica, porque conozco la entropía, conozco cómo funciona el universo, por lo menos en forma fundamental, y es lo que yo les enseño a ustedes. Por eso, desde mi criterio, eso es
Eso sí es ciencia ficción, pero bueno, podemos discutirlo en algún otro momento cuando tengamos la oportunidad. Aquí nada más recapitulando de la forma que haya sido, porque tampoco no es el tema en este momento, simplemente recapitular de dónde salió el oxígeno. Entonces ya salió la primera célula, era procarionte, no había eucariontes, ya sabemos las diferencias perfectamente entre una y otra. Los procariontes, es decir, las bacterias, pues estas no tienen núcleos, ni siquiera presentan organelos, pero son células, son seres vivos, ya se consideran como tal porque presentan homeostasis, están rodeaditos de una membrana celular que les sirve de barrera física semipermeable, atención, no es extremo, de que no es impermeable totalmente, que no permita que pasen cualquier tipo de otro compuesto del exterior o del interior, inclusive que fuera expulsado, que se excrete, exocitosis, ni tampoco es del todo permeable, porque entonces pues formaría parte del líquido, de esa sustancia acuosa de la cual en donde se encuentre disuelto y por lo tanto no podría presentar la homeostasis, es decir, el equilibrio interno. Por lo consiguiente, pues es un punto intermedio, semipermeable, permite y no tanto, pues el paso de los compuestos y sustancias que se encuentren en dilución en el medio donde se encuentra esta célula o este ser vivo. Por lo consiguiente, pues bueno, ya se formó el océano primigenio, también la primera célula procarionte que era de naturaleza fotosintética, ¿por qué? Porque aprovechaba la energía de la luz del sol emitida por nuestro astro rey para poder procesar sus compuestos químicos, en este caso en forma de glúcidos o carbohidratos, que conocemos muy bien como en el ejemplo de la glucosa. Entonces, todo era felicidad, la atmósfera estaba saturadísima de puro dióxido de carbono. Fíjense nada más, con eso de que traemos, bueno, sí es cierto que están en aumento, están totalmente desbalanceada la ecuación o el equilibrio en la concentración del dióxido de carbono debido a la actividad humana, pero realmente, fíjense, no es tanto el calentamiento global, o sea, sí ha aumentado la temperatura a nivel globo terráqueo. No obstante, realmente el cambio climático es algo que sucede siempre, todo el tiempo. La última vez que tuvimos un cambio tan drástico fue hace más o menos 10.000 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se deshielaron los glaciares, se terminó la era del hielo, se extinguió la megafauna del Pleistoceno. Honestamente, yo sí considero que fue por el cambio climático tan abrupto, tan rápido como lo que estamos ocasionando parte. No, realmente no considero que seamos los seres humanos los únicos responsables de lo que está ocurriendo con respecto a el cambio climático. Sí lo estamos acelerando, yo no digo que no, pero no somos realmente la causa. Sí es antropogénico, pero no el 100% del impacto significativo de lo que está ocurriendo. En términos sencillos, ya sabemos, y inclusive se los he platicado en constantes ocasiones, nuestro planeta se encuentra en constante dinámica, nunca es estable en el sentido de que siempre va a ser lo mismo todo el tiempo. Pues no, inclusive lo que les venía recapitulando, desde el comienzo era una bola incandescente de fuego. O sea, ¿qué tan diferente era nuestro planeta en aquel entonces comparándolo con el ahora? Pues nada que ver una cosa con la otra, más o menos para que se den un punto de referencia, para entender la idea. Entonces, bueno, ya cuando se enfrió la superficie del planeta, permitió que se condensara el agua, se formaron los primeros océanos, aparecieran ahora sí los primitivos, pues sí, células primitivas procariontes. Ya saben que el término primitivo de repente como que no me gusta tanto, más bien los primeros en aparecer, en ese sentido, pues sí me gusta más. Y estaban habitando nuestro planeta en una atmósfera. La atmósfera, a ver, pregunta general, digo, para no nada más hacer monólogo, ¿qué significa atmósfera? ¿Qué es una atmósfera? ¿Quién me puede platicar ese concepto? Si no, ahorita pues, seleccionamos a alguien. Ya, se formaron entonces, se enfrió la Tierra, se formaron los primeros océanos. ¿Y la atmósfera? ¿Qué es la atmósfera? Si rompemos la palabra, como ya saben, el Kinder sorpresa, esfera, y que sería entonces el prefijo atmo. Si no, a ver, vamos a preguntarle a quién estaba participativa hace ratito. Nuestra estimadísima Karina. Karina, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha? Hola, buenos días. ¿Bien y usted? También bien, perfecto. Le estoy escuchando la sonrisa en el rostro. Por favor, Karina, yo sé que sí lo sabe. ¿Nos puede platicar qué es una atmósfera? Pues es como Aquí la la tienes capa. más, mire. Ok, una cebollita tiene capas, ¿tiene atmósferas? No, pues es que es una capa ay, profe, no sé. Sí sabe, es más, usted habita todo el tiempo en una atmósfera. ¿Cómo podría? Imagínese que su primito, hermanito, o cualquier familiar, un infante o quien sea, le está preguntando, oye, ¿y qué es una atmósfera? ¿Cómo le explicaría a un infante para que entendiera el concepto de atmósfera en términos así sencillos? Porque luego si nos metemos a conceptos de una atmósfera de presión va a quedar más claro con esto que usted nos va a explicar. Pues eso es como algo que nos envuelve, ¿no? Ok, nos Así que envuelve la nos rodea. epidermis.
¿También es una atmósfera la epidermis? No, porque es como invisible, o sea, no la podemos ver. ¿Qué cosa es invisible? Bueno, sí, es que casi, casi le daba la respuesta. Como el Ok, aire, vámonos por ahí. como Exactamente, gaseoso, como no sé. ya nos está dando pistas. Muy bien, la seguimos en este punto. Dijo, algo invisible. Ok, bueno, como que, el aire. No lo podemos ver así de manera, bueno, al menos que tuviéramos vista molecular y pues veríamos los gases, ¿verdad? Lo que nos acaba exactamente de expresar. No obstante, con nuestra visión no lo vemos, pero lo sentimos. Eso que nos choca, que es el aire, muy bien. Entonces usted lo acaba de decir, Karina. ¿De qué está conformado el aire? ¿De gas? Ok, de distintos tipos de gases, ¿verdad? ¿Se acuerda decir nada más rápidamente cuál dijimos que era el que estaba mayormente encontrándose en nuestra atmósfera? Si no sabe, no pasa nada. Igual lo puede inventar. Puede decir el cloro, tal vez, el oro, no sé. ¿El oxígeno? Ok, bueno, el oxígeno no es el que se encuentra en mayor parte constituyendo nuestra atmósfera, no obstante, sí es uno de los principales actualmente, porque sin él, pues entonces toda la vida como la conocemos, que es aerobia, es decir, que hace uso de la molécula del oxígeno diatómico, no sería posible. Pero está bien, la vamos a dejar tranquila. Aquí vamos a anotar oxígeno diatómico, que es el que nos mencionó. Exactamente, ese es uno de los gases que se encuentran constituyendo el aire. En términos generales, acuérdense el Kinder sorpresa, aire. Bueno, vámonos ahora sí al término, al concepto atmósfera. Es esa, ok, vamos a utilizar las palabras de nuestra estimadísima Karina. Capa, recubrimiento, lo que nos rodea, no nada más a nosotros, sino al planeta entero, completo. Esa capa, vamos a utilizar el término, esa estructura de gases que ya para poderlo entender más fácil, bueno, está bien, podríamos decir, es como una capa superficial que rodea al planeta. Ok, esa capa en realidad no es más que el cúmulo de todos los gases de los elementos químicos que se encuentran constituyendo nuestro planeta. Claro, que puedan adquirir estado gaseoso. Ejemplo en el caso del vapor de agua. Por eso la molécula de agua es el disolvente universal, porque puede hacerse sólida a baja temperatura, puede mantenerse en estado líquido a temperatura templada y puede mantenerse en estado gaseoso cuando aumenta su temperatura al estado de ebullición, más o menos superior a los 100 grados centígrados, dependiendo de la altura del planeta donde nos encontremos. Pero en términos sencillos, puede adquirir cualquiera de los tres estados. No todos los elementos químicos pues va a ser posible que se hagan así. No obstante, los que siempre se encuentran en forma gaseosa, ejemplo, el oxígeno diatómico. Ahora, el oxígeno diatómico no provino del espacio, o sea, si no, imagínense, nosotros podríamos existir en el vacío del espacio y estar respirando el vacío. ¿Por qué? Porque está lleno de oxígeno. No es el caso, por supuesto que no. Entonces, recapitulando nada más el concepto de atmósfera, es toda esa masa, porque tienen masa, tienen átomos, masa de aire, que es el aire, el cúmulo, la combinación de todos los gases que conforman esa atmósfera. Es el entorno, es todo el aire del cual nosotros estamos habitando. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a la superficie de Venus, bueno, nos rostizaríamos, ¿no? Pero vamos a bueno, Marte, vámonos a Marte para no ser tan extremistas. En Marte también tiene una atmósfera, pero esta atmósfera es muy diáfana, acento en la segunda A. No, más tiene no, perdón, en la primera, la segunda no. Diáfana. ¿Qué significa esto? Que está muy tenue, muy, muy endeble, o sea, muy, muy ligerita, muy fácilmente no, pues no se puede romper, pues, pero que no tiene mucho grosor, comparándonos, por ejemplo, con nuestra atmósfera que tiene varias capas, empezando, por ejemplo, con la troposfera. Por eso le conocemos como los fenómenos troposféricos, por ejemplo, a las lluvias, a las granizadas, a los tornados, a los huracanes, nevadas, etcétera, etcétera. Todos esos son fenómenos troposféricos porque se llevan a cabo en la primer capa de aire. Ojo, otra vez regresando al ejemplo del Kinder Sorpresa, para no confundirlos. Atmósfera. Kinder sorpresa, se rompe, ¡puf! Salen dos mitades. ¿De qué está conformada la atmósfera? De gases y rodea nuestro planeta. O sea, todo en su totalidad. Es lo que nos separa prácticamente del espacio. Lo que nos protege, ese domo, hagan de cuenta, ahora sí lo podrán relacionar. Si nos dirigiéramos a Marte y ahí quisiéramos iniciar una colonia humana, no podríamos existir en la atmósfera diáfana, es decir, tan tenue, tan delgadita, nos estaríamos asfixiando, aparte de que la cantidad de oxígeno no sería la suficiente para poder persistir, para que nuestra fisiología pudiera persistir o pervivir. Por lo consiguiente, necesitamos generar nuestra propia atmósfera.
¿Cómo hacemos eso? Pues es prácticamente llevar la atmósfera de o sea, no vamos a agarrar pedazos de aire de la Tierra y los vamos a trasladar a Marte, sino que los gases que sí existen en la Tierra los vamos a reproducir en un domo, los vamos a poner en ese entorno para que estén libres y que nosotros podamos respirar esos gases que también contiene la atmósfera de nuestro planeta. Eso es una atmósfera. Eso es lo que el aire, como nos decía nuestra estimadísima Karina, como ya ve que sí sabe, que es lo que nos rodea, que no vemos, pero sí sentimos. ¿Por qué? Porque son, recordemos rápidamente nuestras clases de bioquímica, que seguro me imagino que sí se los tuvieron que decir. Si nosotros viéramos a nivel molecular cómo está constituido un elemento, por ejemplo, un compuesto sólido, una roca, un compuesto líquido y un compuesto gaseoso, las fuerzas de cohesión, o sea, los átomos se encuentran muy uniditos, muy pegaditos uno entre otro, entre sí, en un compuesto sólido, en estado sólido. Ejemplo, para que quede más entendido, en el caso del agua, cuando le bajamos la temperatura, este se arregla en forma de cristales y se forma sólido y por eso se forma el hielo. De hecho, aumenta su densidad. Por esa razón, yo creo que todos nos ha pasado pues el tropiezo de que si queremos enfriar una bebida, pues llamémosle un refresco, lo que sea, y lo metemos al congelador, pero no después decimos, hay que dejarlo un ratito para que se ponga bien helado, bien frío el líquido, y después lo disfrutemos. Pero se nos olvida, lo dejamos ahí prácticamente más de 6 horas, inclusive todo un día, y cuando nos acordamos decimos, chin, había metido mi recipiente de cristal conteniendo un líquido que iba a disfrutar lo más frío posible, y al momento de abrir el refrigerador lo que nos encontramos pues es una escena catastrófica en el que el recipiente de cristal reventó totalmente y todo el líquido se quedó congelando alrededor ahí de lo que estaba en la botella. Digo, yo creo que a todos nos ha sucedido. ¿Por qué pasa esto? Porque precisamente cuando se forman los cristales de hielo, expanden su masa en el sentido de que como se van agregando más moléculas de agua, va incrementando la superficie donde se está conteniendo. Por lo consiguiente, como el vidrio no es ni flexible ni resiste este tipo de presiones, pues por esta razón se rompe y no pudo tener la capacidad de contener la expansión del cristal del hielo a la baja temperatura. En el caso del plástico, yo creo que también lo hemos visto, cuando pasa la misma situación, pero en lugar de un vidrio, y si no lo han hecho, pues digo, no se lo recomiendo porque van a tener que limpiar el desorden, ¿verdad? Pero con el plástico sí, ese sí se lo sugiero. Cuando ustedes abren de la misma forma, cuando dejaron el líquido en un recipiente de plástico, este se deforma totalmente, se le forma un chipotón, que es en donde encontró la flexibilidad del el agua al estarse expandiendo al formar el cristal. Y hagan de cuenta que si nuestro cilindro de plástico, pues era totalmente un cilindro con los espacios, con los extremos cerrados, chatos o planos, al momento de que nosotros lo saquemos del congelador después de haberlo tenido lleno con agua y lo dejamos congelarse, se deformó totalmente para permitir el espacio de la expansión del hielo que se pudiera mantener contenido en su cilindro. Bueno, normalmente cuando quieran congelar una botella de agua, no la dejen llena, déjenla 3/4 partes de su capacidad y les aseguro que cuando ustedes lo metan al congelador, no se va a deformar y completamente se va a llenar de un bloque de hielo. Pero bueno, siguiendo entonces su fuerza de cohesión en cuanto a sus átomos, están muy unidos, están muy pegaditos, prácticamente uno después del otro, digo, para decirlo en términos sencillos. Cuando se le aumenta la temperatura, en el caso de ya estamos hablando del hielo, entonces empieza a fusionar, empieza a deshielarse, pues empieza a formarse otra vez en estado líquido. ¿Por qué? Porque le estamos suministrando energía en forma de calor. ¿A quienes? A las moléculas, en este caso cristalizadas, o que se formaron en cristales de hielo, empieza a derretirse y empieza otra vez a llegar a su estado de cohesión, en donde la fuerza de repulsión es exactamente la misma que la de cohesión. O sea, hace que cuando ya estaban muy pegaditos por la baja temperatura en el caso del hielo, al momento de meterle y suministrarle el calor, se separan, pero no tanto, sino que permanecen a una cierta distancia y entonces eso es lo que permite que el agua se mantenga en estado líquido, sino que sus fuerzas tanto de repulsión y las de cohesión se mantienen equivalentes. Ah, pues somos un líquido. Nos bajan la temperatura, nos pegamos. Ah, somos un sólido. Otra vez líquido. Pero si le aumentamos la temperatura, vamos a suponer, ya derretimos el hielo que estaba en nuestra bebida, pero ahora la queremos en estado de ebullición porque nos queremos hacer un té, quizás. La ponemos a la estufa, la ponemos al fuego lento y entonces lentamente las moléculas empiezan a vibrar porque les estamos metiendo energía en forma de calor nuevamente. Y entonces ahora sí, los vínculos que las mantenían en estado líquido, es decir, sus fuerzas de cohesión y también las de repulsión que vienen ahí interviniendo, empiezan a vibrar hasta romperse puentes de hidrógeno. Entonces, al romperse,
quedan libres de todas estas moléculas de agua, H2O, y empiezan a flotar en el aire y empiezan a interactuar con todo lo que se encuentra en la atmósfera, es decir, todos los demás gases que se encuentren disueltos en esa capa de aire, en esa envoltura, en ese espesor de gases. Lo digo en sinonimias, digo para que nos quede muy claro. Eso entonces, cuando ya estamos evaporando el agua, esta surge en forma de, por eso es más, las nubes, todo el mundo yo creo que hemos visto, es más, aquí están, todas estas, lo que están conformadas es vapor de agua. Por esa razón, cuando llueve, las precipitaciones es que se acumula, se condensa tanto el vapor de agua, por eso se ven cargadísimas, se ven obscuras, se ven negras, de lo densas que tienen, que no permiten que pase la luz del sol, porque normalmente, por ejemplo, las nubes la bloquean, pero no es tan concentrado el vapor de agua que pues prácticamente por eso podemos observar muy bien un día nublado, pero no en el caso de un día de tormenta. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, pues sí, hemos visto tormentas muy fuertes en las que prácticamente se opaca la luz del sol de lo denso del vapor de agua que se encuentran conformando pues este cúmulo de nubes. Y esos son los fenómenos troposféricos. Entonces, cuando ya se separaron por gracias a la fuerza perdón, gracias a la energía que le estuvimos suministrando a nuestra agua, entonces ya se rompen los enlaces, salen liberados y se forma parte todo del vapor de agua. Entre punto y seguido, entre paréntesis también. Yo creo que, bueno, no sé si estábamos enterados o no, pero se los platico. Hay un invento bastante, bueno, es cuestión físico-química, ¿por qué? Porque cuando una superficie fría se encuentra en contacto con el aire atmosférico, ese vapor de agua que se encuentra disuelto también, formando parte de nuestra atmósfera, de los gases que se encuentran conformándola, llegan a la superficie fría de un metal, de lo que sea, y empieza a formar, es más, es lo mismo que ocurriría, y no me dejarán mentir, si ustedes tienen una bebida fría de lo que quieran, puede ser un alcohol, puede ser un refresco, puede ser simplemente agua natural embotellada, si ustedes la sacan del refrigerador, no necesariamente del congelador, pero mientras más fría, mejor. Yo creo que todos hemos visto cómo empieza a sudar, ¿no? El que tenemos ahí de hecho, por eso le ponen portavasos, puede ser incluso una servilletita, para que la superficie donde nosotros coloquemos ese recipiente con agua fría, en sí, el agua no es la que, bueno, yo antes creía, ¿no? Que probablemente el agua de alguna forma se filtraba, no lo sé, no podía explicármelo porque decía, es que ¿por qué suda? ¿De dónde está saliendo esa agua, no? Hasta que ya posteriormente con termodinámicas y estas cosas dices, bueno, pues es obvio, ¿no? Ya cuando conocemos las composiciones de nuestra atmósfera, todo lo que nos rodea todos los días, lo cual estamos respirando, te das cuenta de que como está fría la superficie, puede ser una lata, puede ser un vidrio, puede ser un vaso de plástico, como en este caso, si yo lo tuviera frío, lleno de líquido frío, este empezaría a tener gotitas de agua. Y yo me pregunto, o nos preguntaríamos, ¿de dónde está saliendo esa agua? Pues de la atmósfera que nos rodea, ahí hay vapor de agua. Claro que va a haber lugares muy secos en los que definitivamente ahí no va a haber ninguna sola gotita de agua. Bueno, en el día, pero en la noche, cuando refresca, por eso en el desierto, los animales del desierto, especialmente los artrópodos, estos cuando está en el amanecer hay muchísimo vapor de agua, porque las corrientes de aire pues transportan en todo el planeta, digo, ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, como la temperatura es baja, se permite la condensación de gotitas de vapor de agua en una zona tan árida como un desierto. Entonces hay unos insectos unos escarabajitos que ponen el trasero así al aire y funcionan como radiadores, porque cuando están impactándole el aire atmosférico, su superficie empieza a colectar gotitas de agua. Llega un punto en el que se colectan tanto que llegan hasta la boca del insecto y ésta bebe el agua desde su trasero. O sea, es interesante, ¿no? Está curioso cómo los animales se adaptan a sus entornos. El caso es con lo de cuando empieza a sudar una superficie donde contengamos un líquido frío, es precisamente porque está funcionando como un radiador de la misma manera. Entonces el aire que nosotros, o inclusive si le soplamos, se van a condensar cada vez más gotitas de agua, porque incluso nosotros al exhalar lo que estamos arrojando es vapor de agua incluido con todo nuestro metabolismo. Digo, también lo han intentado, pues si ustedes se pegan a un espejo y le soplan el vaho, o sea, la exhalación con la boca, pues ustedes van a ver que dejan ahí una imprenta impregnado de vapor de agua. Entonces, de la misma manera, si este estuviera frío y yo estuviera soplando, pues estaría llenando de agua. Entonces, rápidamente, nada más para terminar con el punto y seguido entre paréntesis, hay un aparatito bastante, pues ecológico, me parece a mí, y es inventado, no sé si son unos argentinos, pero son unos latinos, así lo pueden buscar, le ponen en el Google
aparato nube, así le pusieron, nube, como las nubes en el cielo, precisamente pensando en que las nubes están hechas de vapor de agua. Entonces, este aparatito lo que hace es que tiene unos condensadores, ustedes la conectan a la luz y se enfrían. Entonces, lo único que hay que hacer es esperar porque tiene un ventiladorcito y está pasando, está haciendo que pase el aire y entonces estos condensadores empiezan a acumular el agua y esta agua, claro, tiene otros procesos de por medio, ¿no? Así como los filtros de ósmosis. Tienen que carbón activado, que resinas y demás. Y entonces toda esa agua condensada la vuelve potable, o sea, es agua que se puede beber sin problemas. Fíjense nada más que interesante, porque digo, sí es cierto que tenemos una escasez en cuanto al recurso hídrico, porque pues, fíjense, por aquí donde tienen su casa, donde está un servidor, yo creo que alguna vez han escuchado, si no por ahí lo pueden googlear en Google Maps, el parque Tucson tiene un lago grande. No tanto, digo, si hemos ido al Colomos, pues el Colomos es todavía más inmenso, ¿no? Pero en el caso del parque Tucson, pues aquí tenemos un lago y toda esa agua, en lugar de acumularse, aprovecharse inclusive para regar los jardines de la ciudad, pues ¿qué cree que pasa? Simple y sencillamente las dejan que se desperdicie, se tira. Se va por un canalito que se llama Normalistas y se llega hasta el río Santiago, donde ahora sí se vuelve agua puerca, pero toda esa agua, o sea, bueno, a mí se me hace bien. Voy a hacer un protocolo y se lo voy a proponer al ayuntamiento a ver qué opinan, pero pues, seguramente me van a mandar por un tubo, ¿no? Pero al menos quise hacer mi aportación. El caso es que hay nacimientos de agua y toda esa agua tiene pececillos, tiene cambarelos, tiene unos crustáceos, unos langostinos chiquitines, también en el Parque Tucson, el que les platico. O sea, el agua realmente no está contaminada, sale de los mantos freáticos. Entonces se va acumulando, los ponen en pilitas, en una más grande en el Parque Tucson, en un lago. La gente de repente iba ahí a pedalear, tenían unas como lanchitas y bueno, pues varias actividades acuáticas, ¿no? Que se podían realizar. Pero toda esa agua va y se tira, se desperdicia, es uno de los que alimentan, es un tributario del río Santiago, pero pues el río Santiago ahora sí ese ya está súper mega hiper contaminadísimo, que cuando llega y se combina, pues ya es agua totalmente contaminada, ¿no? Pero bueno, punto y seguido, regresamos con lo del ejemplo del condensador de agua, con el vapor de agua, enfriando las superficies y que va acumulando este líquido para que posteriormente nosotros lo podamos. Yo creo que eso, a escasos 20 años, muy probablemente todos tendremos uno en nuestras casas, precisamente por lo fácil, lo ecológico y para no estar desperdiciando ya tanta agua, pero bueno. Punto y aparte, entonces ya decíamos que las fuerzas en cuanto a los elementos sólidos, claro que un elemento sólido, una roca, ustedes arrojenla al aire hacia arriba, pues no se va a mantener junto con los gases, ¿verdad? Porque sus átomos están tan pegaditos que le dan más densidad, mucha mayor masa, más peso, entonces cae de regreso a la superficie del planeta. El líquido, pues también es más pesado que el aire, estamos de acuerdo, por lo consiguiente tampoco va a estar en el aire, a menos que, bueno, le apliquemos calor y se vuelva vapor, ¿no? Pero eso necesitamos meterle energía. Entonces, por esa razón, la superficie de nuestro planeta, ya hablando cuando se enfrió lo suficiente para permitir que estuviera presente nuestro primer océano, ahí ahora sí, todos, acuérdense que el agua es el disolvente universal. Antes no era agua salada, pero conforme el ciclo del agua que se va, ahí está, lo que nosotros podríamos reproducir en nuestra cocina cuando tenemos ahí que nos vamos a preparar nuestro té, que le metemos energía al agua, hasta se está evaporando, está formando el vapor de agua. Si por arriba le pusiéramos un domo, este vapor de agua se comenzaría a impactar, a almacenar o a condensar en la superficie de ese domo para volver a caer nuevamente en forma, es más, en una olla lo hemos visto, cuando se están cocinando, que si los frijoles, que si el arroz o lo que sea, las verduras, y están en cocción, se ven muchísimas gotitas en la superficie de la olla cuando esta es de cristal, que se pueda ver en su interior, y estas empiezan a caer de nueva cuenta pues al líquido que otra vez lo se vuelve a calentar, se vuelve a evaporar y se vuelve a condensar en la superficie. Eso es básicamente el ciclo del agua, y ha ocurrido y seguirá ocurriendo mientras siga existiendo agua en nuestro planeta. Desde la aparición del primer océano, se evaporaba, se formaban las nubes, caía en forma de precipitación, la escorrentía no es más que el escurrimiento del agua sobre la superficie de nuestro planeta. Entonces, cuando eso sucede, todos los minerales, todos los elementos, todas las sales que se encontraban en esa superficie son arrastrados, son dirigidos por el flujo, el caudal del agua. Hagan de cuenta que son los capilares del planeta. Los ríos, por ejemplo, el Amazonas sería una arteria, digo, si lo vemos en analogía en tamaños y calibres y demás, más o menos así, como para que lo relacionen. Entonces, todas esas transporte de sustancias químicas, como lo realiza nuestra sangre, en este caso el agua, también como disuelve todo, lo mantiene en movimiento hasta que se acumule en ese cuerpo gigantesco que llamamos océano, y entonces gracias a ese fenómeno de escorrentía que estuvo acumulando por todas partes de la superficie del planeta, se empezó a salinizar. De hecho, sin temor a equivocarnos, podemos argumentar que
el agua de mar contiene disueltos todos los elementos de la tabla periódica, en alguna o mayor proporción, pero todos se encuentran allí. ¿Por qué? Porque pues, 3/4 partes de nuestro planeta se encuentra sumergido en agua. Lo demás está emergido en forma de continentes donde los organismos terrestres, como los seres humanos, pues podemos habitar, ¿verdad? En donde rodeados de nuestra atmósfera de todos estos gases, incluido el vapor de agua. Entonces, ya nada más para recapitular, ¿quién está en forma gaseosa? Todos aquellos compuestos elementos que tengan la capacidad de que cuando, por ejemplo, en el agua, les estemos suministrando energía en forma de calor, esta hierve, entra en estado de ebullición y entonces entra en un estado de vapor gaseoso en el caso del agua. Pero de por sí ya hay gases que ellos no se combinan con nadie, que no les interesa estar interactuando con cualquier otra cosa. Los famosísimos, de hecho, en la tabla periódica ustedes se los encuentran en la última columna del lado derecho, y ahí está el helio, ahí está el radón, ahí está el xenón, ahí están el neón. Todos esos no son, les dicen los gases nobles. ¿Por qué? Porque a ellos ya están completitos, no les falta ni tampoco les gusta regalar electrones. Ellos no se combinan con nadie y siempre se encuentran en un estado gaseoso formando parte de nuestra atmósfera. Claro que están en menor proporción con otros gases que son los que vamos a ver a continuación. Comienzo de nuestro planeta, una bola incandescente de fuego, el eón ádico, donde estaba el dios Hades, dios de la muerte, nada podía sobrevivir, nada vivo por lo menos, el amo y señor de la entropía al máximo nivel superlativo. Avanzamos en tiempo, que claro que hablamos de millones y millones de años, no sucedió en una semana ni en un mes, ¿verdad? Tuvo que haber pasado muchísimo tiempo para que entonces ahora sí se empezara a estabilizar la superficie de nuestro planeta, se solidificara, se enfriara lo suficiente para que en cuanto entrara en contacto el agua, es decir, en estado líquido, no se evaporara y permaneciera formando parte de la atmósfera, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo formaríamos células en la atmósfera? No digo que sea imposible, pero creo que necesitaríamos condiciones diferentes. La Tierra no podría ser posible, a lo mejor un planeta más grande, con mayor gravedad, no sé, habría que hacer algún experimento ahí, pero puede ser, no digo que sea imposible, ¿eh? Ahí va la probabilidad. El caso es, al menos en nuestra configuración, en nuestro mundo, tal cual en nuestro sistema solar, el tercer planeta en dirección del Sol hacia afuera, al exterior de los planetas internos. ¿Por qué? Porque tenemos un cinturón de asteroides, que es el que nos supuestamente, bueno, los que saben y dicen, ese era un planeta también, un cuarto planeta, pero por cuestiones de gravedad o lo que sea, no era muy estable y por lo consiguiente se fragmentó y permaneció en estado de cinturón de asteroides, ¿verdad? Pero punto y seguido. Entonces, ya cuando se enfrió lo suficiente, permitió que se pudiera albergar el primer océano para que estuviera diluyendo todos los compuestos químicos allí. Pues de la forma que haya sucedido, interactuaron de alguna manera o también porque llegó desde, nos apedrearon cometas y demás. Ah, bueno, de hecho también esa es otra de las hipótesis bastante aceptables, que parte de nuestra agua provino del espacio exterior. O sea, claro que en el transcurso de millones y millones y millones de años, en algunos de esos momentos tuvieron que haber hecho impacto y colisión tanto asteroides como cometas. La diferencia entre uno y otro es que el asteroide es una masa sólida normalmente de metal o puede ser de combinación de rocas. Es un bólido, es un sólido total que de hecho fue uno de los causantes de la extinción, la última extinción masiva, bueno, aparte del Pleistoceno, bueno, ahorita vamos para allá, pero de los dinosaurios los erradicó, los apedrearon y pues fue un asteroide. En el caso de los cometas, 90% más o menos de su constitución es simple y sencillamente hielo, hielo cósmico. Entonces llegaron los cometas, impactaron y formaron parte de el agua, sumaron su masa de líquido para el primer océano que estábamos manteniendo aquí en nuestro planeta. Y allí también pudo haber contenido, pueden ser quizás células, pero la pregunta es, ok, bueno, pero ¿qué había células congeladas en un cometa, verdad? Ese es el problema. Bueno, como sea, interactuó todo, se formó, puff, la primera célula ya era fotosintética, utilizaba la luz del sol. Y el residuo, porque para esto, la atmósfera, es decir, los gases que rodeaban nuestro planeta, y ojo que es una atmósfera realmente gruesa, porque son 10.000 kilómetros desde la litosfera hasta la exósfera, o sea, hasta la ionosfera, hasta lo más externo, donde están los astronautas, inclusive ahí rayándole poquito a la atmósfera. Son 10.000 kilómetros, imagínense, y el planeta Marte, ¿qué será? No sé, tal vez 10 kilómetros, nada, no se puede comparar la atmósfera de uno con el otro, porque pues realmente si lo hiciéramos no existe, entre comillado, no existe atmósfera en Marte, digo nada más para darles un ejemplo, ¿no? De 10.000 kilómetros de grosor de pura atmósfera, puro aire, puras cosas ahí en estado gaseoso. Entonces, lo que se encontraba en mayor magnitud en proporción en ese entonces, ya después del ádico, estamos hablando del arcaico, perdón, eón arcaico,
donde tenemos el registro de de la existencia de primeras células, como era en mayor abundancia el dióxido de carbono quien se encontraba constituyendo la atmósfera terrestre, pues entonces era el boom, era el paraíso de las algas, o bueno, de las células fotosintéticas. Entonces aprovechaban ese dióxido de carbono como fuente de carbono para la elaboración de de su glucosa, de sus glúcidos, de sus carbohidratos, a partir de la utilización de la energía solar, de la luz, para hacer precisamente la fotosíntesis. Rápidamente, nada más recapitulando, que ya sabemos que utilizamos la luz para que se puedan llevar a cabo ciertas reacciones químicas, para que éstas transformen desde el dióxido de carbono como sustrato para la fuente de carbono y estárselos pegando a los carbohidratos y de ahí obtener estas biomoléculas constituyentes del metabolismo de nuestras células. Bueno, también de nuestro cuerpo humano, pero en aquel entonces de aquellas. Entonces, así fue toda era paz y armonía, puro fotosíntesis, perdón, dióxido de carbono. De hecho, estaba saturando la atmósfera. O sea, realmente no había hielo en ese entonces, el planeta era cálido, templado, pues solamente había fotosíntesis por todos lados. Y gracias a esa configuración, en el transcurso de millones y millones de años, si hacemos una gráfica, pues se va aumentando la concentración de oxígeno. Ojo, de ahí proviene el oxígeno diatómico, desde el fenómeno de la fotosíntesis que transformaron el dióxido de carbono en carbohidratos y expulsaron oxígeno diatómico libre a la atmósfera. Entonces, sin pensarlo, estos procariontes fueron los primeros seres vivos en modificar el clima global. Fíjense nada más que interesante. Porque de repente es lo que les decía al comienzo, o sea, los seres humanos de repente somos muy antropocentristas, o sea, en el sentido de que lo que hacemos los seres humanos es lo más importante, ¿no? En el sentido de lo que hemos avanzado, lo que hemos desarrollado y el impacto tanto positivo y negativo que hemos ejercido sobre nuestro planeta. Pero no es así. Nos consideramos que somos la única especie del planeta con la capacidad de alterar tanto para bien como para mal, las condiciones y el clima de nuestro planeta. Pero pues déjenme decirles que la celulita más humilde de todas, que es la bacteria y sobre todo fotosintética, fue el primer ser vivo en la historia de la vida de nuestro planeta en modificar las condiciones bioquímicas del mismo. Fíjense qué relevante, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, porque pues ahí nos desplaza y nunca les vamos a ganar porque fueron las primeras y por lo más sencillo, que nos parecen simples y muy primitivas, fueron tan complejas que nos dieron la atmósfera de la cual necesitamos para sobrevivir hoy en día. Pero bueno, entonces continuamos en el arcaico. Gracias al aumento de la concentración del oxígeno en la atmósfera, entonces la naturaleza, pues la biología empezó a trabajar y decir, bueno, ya tengo más material para trabajar, vamos a hacer experimentos. Fue entonces que apareció allí la primer célula eucarionte. ¿Por qué razón? Porque necesitaba proteger su material genético del gas nocivo oxígeno. Es una dicotomía, fíjense, es decir, tiene dos partes o dos polos o dos versiones. Di de dos, dicotomía. ¿Por qué? Porque necesitamos forzosamente el oxígeno diatómico para sobrevivir, para llevar a cabo la respiración pulmonar y también la celular, obviamente, pero al mismo tiempo en altas concentraciones es tóxico, es nocivo, es mutagénico, nos oxida, en términos sencillos. Entonces, por lo consiguiente, las células tuvieron que encontrar estrategias y maneras de hacerle frente a este nuevo cataclismo, porque en realidad pues es un gas tóxico. Por eso con las bacterias que son anaerobias, que no quieren saber nada del oxígeno, cuando nosotros aplicamos agua oxigenada, pues se mueren, se destruyen. ¿Por qué? Porque no presentan la resistencia contra el oxígeno, no tienen cómo hacerle frente con antioxidantes. No los tienen, no los presentan, jamás quisieron saber nada. Ellas quisieron seguir en el reinado del anaerobio, del mundo anaerobio, en el que el CO2 era el que dominaba la atmósfera, y se quedaron allí, dijeron, somos felices aquí, ustedes que quieran ser aerobios, pues que les vaya bien, aquí nos quedamos nosotros en nuestro nicho, en nuestro espacio, en nuestra función, y ustedes hagan lo que quieran. Y de esa forma entonces se creó o empezó el tercer eón, que ese es el proterozoico, donde comenzó, pues como lo dice su nombre, los protozoarios, los que parecen animales pero son unicelulares, porque aquí ahora sí se diversificaron todo tipo de funciones celulares, porque ya estaban los heterótrofos, los autótrofos, o sea, por ejemplo, ¿no? Heterótrofos necesitan consumir a otras células para hacerse de sus nutrientes. Los autótrofos, como en el caso de las algas, lo que estábamos platicando, procariontes que eran fotosintéticos, pues no necesitan de nadie. Bueno, en el sentido de otras células, sino que con los mismos factores abióticos, la luz, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, con eso pueden proliferar y subsistir muy bien. Y aquellos que son mixotróficos, o sea, hace que también realicen fotosíntesis, pero pues también les gusta de repente hacerse sus bocados, ¿no? Y tragarse otras células y aprovechar sus nutrientes. Entonces empezaron ahí la carrera evolutiva, ya las condiciones de nuestro planeta, digo, todavía las concentraciones de oxígeno eran ínfimas, eran inferiores probablemente del 2 al 5%,
nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Y fíjense nada más, esa concentración ya era suficiente para causar estragos en poblaciones celulares. Por lo consiguiente, allí, haciendo pasos rápidos cuánticos, porque lo hemos platicado a lo largo de nuestro curso en ciertas sesiones, ya sucedió el fenómeno de la endosimbiosis, que ya conocemos muy bien. Que ¿De qué estamos hablando? De una mitocondria que en aquel entonces, en ese periodo de tiempo, ya estábamos hablando. Ádico, pues no había vida. El arcaico se enfrió la Tierra lo suficiente para permitir que existiera el primer océano y allí las primeras células. El proterozoico, ya las condiciones para que más diversidad celular se pudiera desarrollar y pudiera estar cohabitando en esas condiciones del planeta. Y allí es en donde se llevó a cabo entonces este fenómeno de la endosimbiosis, en que una célula eucarionte, al quererse alimentar de otra célula más pequeña, es en este caso un procarionte, que bien pudo, que sí, bueno, de acuerdo con nuestra teoría, pues era un procarionte de vida libre, al ser asimilado, al ser absorbido, bueno, endocitado sería el término apropiado, entonces en lugar de lisarla, de destruirla y hacer uso de sus recursos y nutrientes, pues simple y sencillamente se apoyaron mutuamente. Entonces la mitocondria pues le dijo, ¿sabes qué? Mejor yo te aporto, yo también tengo un metabolismo aerobio, yo necesito del oxígeno para poder llevar a cabo mis reacciones. Y tú, por lo visto, también ya estás acostumbrada, estás bien protegidita de pues los agentes oxidantes de la atmósfera, del oxígeno diatómico. ¿Qué te parece si mejor hacemos un equipo y tanto tú me das protección, yo te doy los compuestos químicos necesarios para que desarrolles tus metabolismos y por lo consiguiente ganamos tú, gano yo y somos felices? Va, está perfecto, estupenda asociación, me parece muy bien. Y desde entonces, gracias a esa endosimbiosis, las células comenzaron a desarrollarse en complejidad gracias a la presencia de las mitocondrias, que se convirtió en otro organelo fundamental necesario para la producción de nuestras moléculas energéticas, mejor conocidas como ATPs, o por sus siglas, que son el adenín trifosfato. Entonces, ahora sí, en ese punto, antes de que comenzara el último de los eones, donde nosotros nos encontramos actualmente, que bueno, ya los biólogos, antropólogos, paleontólogos le llamamos el antropoceno, ya no es el holoceno. Ya después, inmediatamente después de la desglaciación, ya que se acabó la era del hielo, ya comenzó la era de los humanos. Entonces, por esa razón, sin temor a equivocarnos, si alguien les dice es que estamos en el antropoceno, tienen toda y absolutamente la razón. Todos estamos en el mismo consenso de que ya dejamos atrás desde, pues, el siglo XX, yo diría desde el siglo XXI, sí, me gustaría que fuera desde... Es que, bueno, es discutible, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en que después de la última glaciación y desglaciación y que ya no hubo más, aumentaron las temperaturas de nuestro planeta, se extinguió la megafauna del Pleistoceno, es decir, los dientes de sable, los mamut, osos cavernarios y todos ellos, que de hecho hubiese sido un espectáculo verlos vivos caminando por allí, pero bueno, el caso es que desaparecieron, se extinguieron y de ahí en adelante comenzó, bueno, ahí está todavía la discusión, ¿dónde empieza, dónde termina el Holoceno, donde compartíamos el planeta con la megafauna? Y en dónde comienza ahora el antropoceno, pero eso sí, sin lugar a dudas, ya estamos en el antropoceno, es decir, la época de los humanos. Entonces, antes de llegar al eón fanerozoico, donde la vida floreció, se desarrolló, se diversificó, hubo radiación adaptativa, multicelulares, metazoarios, etcétera, tanto invertebrados como vertebrados, ya sabemos los cordados. Entonces, en ese punto intermedio, antes de que comenzara el fanerozoico, ya había células más complejas, ya había algunos formando inclusive tejidos que eran total y completamente invertebrados, muy sencillos, algo así como las medusas que tenemos hoy en día, algunos nidarios como las anémonas, invertebrados marinos en general. Pero, curiosamente, lo que les platicaba, antes del comienzo del fanerozoico hubo un congelamiento global, o sea, fíjense los extremos de nuestro planeta y que seguramente lo seguirá teniendo. Comienzo era una bola incandescente de fuego y antes de comenzar el fanerozoico se volvió una bola de nieve. De hecho, así se llama, Snowball Earth, que es pues simple y sencillamente un bloque de hielo, bueno, no un cuadro, ¿verdad? Es nuestro planeta todo completamente cubierto de hielo. Entonces ahí hubo una extinción masiva de aquellos seres que empezaban a formarse multicelulares. Por lo consiguiente, quedaron en estado quiescente, latente, esperando que mejoraran las condiciones del planeta, pues los seres unicelulares. Entonces, hasta que pasaron algunos 5 más menos millones de años, para que nuestro planeta se volviera a calentar lo suficiente, bien sea por actividad volcánica, que hicieron erupción, aumentaron la atmósfera con más dióxido de carbono, aumentó el efecto invernadero, lo que sea que haya sucedido que influyó para que se deshielera, se descongelara toda esa... Fíjense, para que se den una idea, los glaciares marcharon desde el Polo Norte y desde el Polo Sur hasta llegar al Ecuador. O sea, imagínense el fenómeno tan impresionante de ese hielo cubriendo nuestro planeta.
O sea, realmente, y las evidencias están en el Ecuador, hay unas, les llaman, no recuerdo exactamente cuando van barriendo los glaciares, es que van creciendo cada año, van marchando sobre la superficie. De hecho, las planicies de Norteamérica se forjaron gracias a la marcha de los glaciares de la última era glacial, de hace más o menos hace 20.000 años fue el último máximo glacial. O sea, la última expansión que tuvieron de imperio los glaciares en nuestro planeta para después retroceder y empezar a deshielarse y formar los grandes lagos en Norteamérica, la frontera que existe entre Estados Unidos y Canadá. Pero en el caso de la mega glaciación del planeta, llegaron hasta el Ecuador, o sea, les valió el trópico y dijeron, aquí llegamos y aquí nos quedamos. Se fusionaron y se quedó todo el planeta cerrado, enclaustrado en hielo, y total que, bueno, se empezó a deshielar, ya sea, les decía, por, no sé, muy probablemente siempre la actividad volcánica es fundamental en nuestro planeta, pues es un planeta volcánico. Entonces empezó, ¿sabe? El planeta dijo, no, ¿sabes qué? Ya me harté de estar congelada. Bueno, no quiero decir que tenga conciencia, pero pareciera, ¿no? El caso es, pero en términos sencillos, empezó la actividad volcánica, empezó a deshielarse todo ese hielo, se lo quitó de encima, se lo sacudió, y entonces es allí donde pasa el fenómeno más misterioso de la vida de nuestro planeta, porque no tiene todavía respuesta, no se sabe. Ahí es en donde entran todo tipo de teorías y conspiraciones y que si los Anunnakis y que llegaron y que sembraron el planeta porque vieron que las condiciones eran las apropiadas. No se puede decir que no, porque pues no sabemos. Ahí, claro, o sea, preferimos más hipótesis más ortodoxas y bueno, la que supuestamente impera, porque ahí les va el por qué les planteo esto. Una vez que se deshieló, entonces se quitaron todos esos glaciares planetarios, de alguna manera, esos seres que sobrevivieron, probablemente algunos multicelulares muy, muy sencillos, empezaron de una manera explosiva, literal. O sea, bueno, no que explotaran como explosivos, sino que una radiación adaptativa impresionante, imposible, inclusive biológicamente hablando, pero sucedió. ¿Por qué? Porque en el registro fósil ya estamos hablando del comienzo del eón fanerozoico. Entonces allí donde la vida se diversificó, empezamos con la era paleozoica, es decir, cuando la vida más vieja, por eso es paleozoica, mesozoica, la vida media de los dinosaurios, y cenozoica, o sea, la más reciente. Entonces en la paleozoica empezamos con el periodo cámbrico. Ahí es el fenómeno más misterioso de todos los tiempos. Hasta la fecha no tiene explicación. Le conocemos en ciencia como la explosión del Cámbrico o la radiación del Cámbrico o el Big Bang Cámbrico, o sea, para que se imaginen lo relevante, lo importante de este acontecimiento, porque inexplicablemente aparecen en el registro fósil, ya se están las evidencias, se deshieló el planeta, más o menos 5 millones de años, ¡pum!, aparece todo así de la nada, literalmente de la nada. Porque ¿cómo nos explicamos eso? O sea, algunos dicen, bueno, es que al momento de deshielarse todo ese hielo que cubría nuestro planeta, se liberaron altas concentraciones de oxígeno que pudieron haberse mantenidas contenidas. O sea, yo no digo que no, puede ser que sí. Pero el hecho de que se aumentara la concentración de oxígeno en la atmósfera, eso es lo que no me, porque pues es tóxico. O sea, realmente una célula no va a decir, ay, ya tengo más oxígeno, ya me voy a volver multicelular. O sea, bueno, no lo sé, digo, hay todo tipo de teorías, claro, estas son hipótesis, habría que probarlas, pero se quedarán en eso, en hipótesis, ya cada quien tendrá un criterio y dirá, bueno, suena lógico, suena bastante, pues que sí puede haber sucedido, factible, o tal vez es meramente ciencia ficción, ¿no? Como en el caso de decir, porque yo les podría comentar, no, pues es que los Anunnakis, como eran seres interestelares que sabían trasladarse entre planetas, pasaron por nuestro sistema solar, vieron que nuestro planeta ya se había descongelado, y dijeron, ah, mira, hay que aventar un poco de animalero a ver qué pasa. Y aventaron todos esos seres, lo que con nosotros consideraríamos como la explosión del Big Bang cámbrico, y de ahí pues empezó la carrera evolutiva para ver qué especies se adaptaban mejor y quiénes evolucionaban, quiénes estaban dominando sobre otras, etcétera, etcétera, lo que conocemos en biología como la evolución, ¿no? La supervivencia del más apto, la selección natural, las ideas de Darwin, etcétera, etcétera. Como sea que haya ocurrido, en términos muy sencillos, ya las concentraciones de oxígeno llegaron al menos a un 10-15% en el Paleozoico, ya hablando desde el Cámbrico hasta que las plantas también comenzaron a colonizar tierra firme porque toda la vida se originó en el mar. De ahí entonces lo que veían, si se acuerdan cuando explicábamos el por qué somos tetrápodos, que nuestra constitución anatómica, que si nuestras dos cinturas, etcétera, teníamos el ejemplo del perioftalmus o el saltarín del fango, de este pececito, que digo, no es terrestre totalmente todavía, pero se arrastra sobre la superficie, que bien pueden ser reflejos de lo que pudo haber ocurrido en el Paleozoico cuando ya los anfibios, cuando los peces dieron el salto al brinco hacia los anfibios, es decir, los seres
no del todo terrestres porque dependían en gran medida de la presencia del agua, pero ya era un paso bastante importante evolutivamente hablando para empezar a colonizar la tierra firme. Ya de los anfibios, los reptiles, reptiles mamíferoides, hasta llegar a nosotros los mamíferos, bueno, ya los primates, los homínidos, hasta los seres humanos en el antropoceno. Entonces, fíjense, toda esa recapitulación que hicimos desde la historia de nuestro planeta para explicar de dónde se originó nuestro oxígeno, de qué está conformada nuestra atmósfera. En un principio, digo, porque se lo pueden encontrar así cuando ustedes si quieren retomar un poco nada más para recapitular su lección. Al comienzo nuestra atmósfera era de condición reductora. Digo, no los quiero confundir porque reducir en el verbo normal en nuestro idioma significa acortar, achicar, hacer diminuto, reductor. Pero en química, pues se les ocurrió y decir, no, es que reducir en química significa pegarle más compuestos. Es raro, ¿no? Es irónico, pero bueno, pues ni modo, así funciona esto. Entonces, nuestra atmósfera era reductora, no porque estuviera cortando fragmentos, haciéndolo más pequeñitos, hablando compuestos moleculares, sino que permitía, como no había oxígeno que estuviera oxidando, rompiendo enlaces, pues entonces, gracias a la mayor presencia de dióxido de carbono, los compuestos pues no se veían alterados, no se veían oxidados, ni afectados, ni reducidos. Bueno, en química reducir es insisto, acoplarle compuestos. Pero cuando aumentaron las concentraciones del oxígeno, ya estamos hablando desde el proterozoico hasta la actualidad, entonces en ese momento nuestra atmósfera dejó de ser de naturaleza reductora, entre paréntesis, con mayor presencia, concentración de dióxido de carbono, a ser una atmósfera oxidante. Ahí no hay dudas. ¿Por qué? Porque ya hay mayor concentración presente constituyendo nuestra atmósfera terrestre del oxígeno diatómico hasta la actualidad. Entonces, ahora sí, ya con todo este previo, este preludio, esta explicación de introducción, generalidades, lo que nos comentaba nuestra estimadísima Karina, ok, eso invisible que no vemos, pero que sentimos, que llamamos aire, todo eso que está recubriendo la superficie de nuestro planeta, eso es a lo que le denominamos la atmósfera, esa densa, porque pues tiene 10,000 kilómetros, lo que les decía, esa, pues vamos a decirle capa, ¿no? Me gusta ese término. Esa capa, ese recubrimiento del planeta que tiene disueltos muchísimos gases, pero en concentración, es decir, en porcentaje, hay unos que prevalecen sobre todos los demás. Entonces, podríamos dividirlos en tres grupos principales. Y el último es en el que estarían todos los demás, que si el criptón y que el radón y que el helio y que el neón y todos esos están en esos raros porque no son muy comunes que se encuentren en la atmósfera, o al menos no en la concentración que veremos a continuación. Entonces, por ahí nuestra estimadísima Karina nos decía, ok, pues bueno, la atmósfera es oxígeno. Sí, pero bueno, no el 100%, sino ya estaríamos oxidados y ya nos hubiésemos muerto, nos hubiéramos extinto. No, no puede ser 100% de oxígeno, por supuesto que claro que no. Pero sí tiene disueltos otros gases que lo acompañan para que se haga un cóctel, ahí revuelto un poco de todo, para que cuando nosotros lo inhalemos, claro, son inodoros, ¿no? No nos damos cuenta, a menos que esté impregnado de humo de la combustión, pues sí tiene el CO2, por ejemplo, ¿no? Pero porque tiene otros compuestos químicos involucrados. Pero en el caso del mayor constituyente de nuestra atmósfera, y que siempre ha sido así, es un elemento que empiece con la consonante N. ¿Alguien se acuerda cuál es el que empieza con? Es más, y es es uno de los elementos que conforman las biomoléculas de las proteínas. El famosísimo chon. Nitrógeno. Efectivamente. Ahí está. Bueno, estábamos explicando ahora sí el término, el concepto de atmósfera. Porque cuando entremos y digamos atmósfera de... A ver, ¿ustedes creen que el aire pese o no pese? O sea, que tenga gravimetría, que tenga peso, que tenga una masa. ¿Pesa el aire? Por ejemplo, si nos soplamos en la palma de la mano, ¿a ustedes se sienten que eso tiene peso? Pregunta capciosa para todos. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué es más pesado? ¿El agua o el aire? ¿Sí queda clara la cuestión? Pues no sé, yo considero que sería, o sea, que sí tendría peso, pero no sé si podría compararlo con el agua porque no creo que se pueda medir de la misma manera, no sé. Pero Ok, el agua es se un podría como medir como el vapor, ¿no? Y el aire, ¿o no? Ah, va bien, fíjense, ustedes solitos están llegando a la respuesta. Ok, nuestra estimadísima, no sé si era Yesenia, creo que sí, ¿verdad? Nos Sí. estaba, excelente, nos estaba compartiendo
estaba dubitativa, lo cual es totalmente comprensible, no hay ningún problema. Pero porque ella comparaba, ok, es que el agua sí la puedo poner en una balanza, por ejemplo, la embolso y puedo poner 1 kilo de agua. De hecho, sí se puede, claro. No obstante, como nos decía nuestro estimadísimo Alex, sí es Alex, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Así como si nosotros pusiéramos a evaporar ese kilo de agua, pues claro que va a perder masa porque parte de sus compuestos moleculares, es decir, los H2O que conforman la molécula de agua, se van a desprender y van a formar parte del aire, de la atmósfera que nos rodea. Entonces, imagínense que si nosotros soplamos, inflamos pues, una bolsa de aire con nuestros pulmones que exhalamos, la amarramos y la ponemos en una balanza analítica, es decir, no que de kilos para arriba, sino miligramos y picogramos. Pregunta general, ¿ustedes creen que esa bolsa de aire va a pesar algo en esa balanza? ¿Sí o no y por qué? Digo, porque esto tiene sentido para poder explicar y que nos quede muy claro esto de las presiones. ¿Sí tendrá peso o no tendrá peso? El aire que nosotros podamos acumular, por ejemplo, en una bolsa, que la amarremos y que posteriormente la pongamos a pesar en una balanza analítica. Que es más, la respuesta, digo, les doy pistas y ustedes me dicen si sí o si no y por qué. Si yo pongo esa bolsita de aire que yo llené con mis pulmones al exhalar, vamos a suponer, pues hay dióxido de carbono en mayor constitución en esa bolsa que acabo de amarrar. Si yo la pongo sobre una balanza, ¿ustedes imaginan que esa balanza va a dar un numerito o no lo va a dar? No, ¿No va a dar el numerito? ¿Por qué razón? pues es que sería básicamente como que no tiene nada. Sería más bien buscar otro método de medición. ¿Por qué dice que no tiene nada? ¿El Pues, aire es nada? no, es que usted mencionó que sí, dijo, cuando en la pregunta anterior, que si nosotros agarramos con la mano el aire atmosférico, que cuánto pesa, pero pues en sí no lo podemos pesar, sentir que Es más, pesa en las manos. ahí le va, le voy a dar una pista. Vamos a suponer, ¿no? Tenemos una balanza analítica. No sé si han entrado al laboratorio, tal vez no, porque aparte digo, por cuestión pandemia vamos en segundo cuatrimestre. Pero bueno, ahí les va. Ahí hay unas balanzas que son muy, muy precisas para cuando uno tiene que preparar soluciones de 1 molar, 0,5 molar, lo que ustedes gusten y quieran, que tienen que pesar con unas pequeñas cantidades que van desde los 0,1 miligramos o hasta 2 miligramos, por ejemplo, ¿no? O sea, muy, muy pequeñito. Entonces hay unas balanzas diseñadas precisamente para hacer ese tipo de trabajo. Entonces imagínense, por eso les decía el ejemplo, si ustedes se soplan en la palma de la mano, sienten algo, ¿verdad? Ahora imagínense, si ustedes le soplan directamente a la superficie de la balanza, ya si, es más, olvídense de que si la embolsamos o no y no, nada más así, el puro soplido, ¿ustedes qué creen? ¿Que les va a arrojar un numerito o no les va a arrojar un numerito esa balanza con la capacidad de sentir presión de la más mínima de lo que ustedes quieran desde el 0,1 miligramos? ¿Creen que ustedes al soplarle como sienten la palma de su mano va a sacar un numerito esa balanza? Sí. Efectivamente, claro que sí lo va a sacar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, le estamos imprimiendo una presión. Al momento de que nosotros le estamos dirigiendo la exhalación, estamos arrojando el aire que nos está rodeando y también el que estamos expulsando desde el interior de nuestros pulmones. Y la balanza es indistinta, o sea, ella no sabe que si es aire, si es agua, si es roca, si es polvo, no le importa. ¿Por qué? Porque lo único que siente es masa, es un peso. Entonces, la pregunta para todos es, ¿el aire pesa o no? ¿Y por qué? Y con esto va a quedar claro lo que vamos a decir a continuación. Alguien me lo... Es más, Citlali, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Ya te extrañaba. Hola, profe. Se escucha como muy decepcionada, como, ay, ¿por qué yo otra vez? Mal... No, no se crea. Yo sé que usted Es que sí no sabe. sé del tema. Claro que lo sabe, ahí le va, porque le voy a dar pistas, por supuesto. Entonces, la pregunta que era para todos, pero que en estos momentos le estamos a usted mandando el reflector. ¿Usted cree que el aire pesa o no y por qué? No importa si está bien o está mal, nada más usted justifique su respuesta, que es lo que me interesa que practiquen. Ay, no sé. Es que, por ejemplo, yo lo relaciono con un globo aerostático. O Ok, sea, que cuando se mueve, pues, o sea, con el aire, yo siento que
pone como cierto peso para poder moverlo. Pero no sé, la verdad no sé. Por ejemplo, ahí le va, vamos a darle pistas. Ya dijimos, ¿no? Que la atmósfera es la combinación de que todos estos gases y que entre ellos incluidos el oxígeno. Ok, ahora regresemos así nada más de manera breve, general, a la tabla periódica de los elementos. Si recuerdan, o si porque se los platiqué, todos los átomos son iguales en cuanto a constitución, que si sus protones, sus neutrones y sus electrones, todos los tienen, si no, no serían átomos. Pero la diferencia existe en la cantidad de estas subpartículas, o perdón, de estas partículas subatómicas, bueno, así les conocen, porque debajo de la conformación del átomo hay partículas, protones, neutrones y electrones. Estos en su conjunción forman lo que conocemos con el modelo del átomo, el clásico, ¿verdad? Porque ya si entraríamos en física cuántica es más complejo, pero dejémoslo en lo sencillo, en lo tradicional y clásico. Entonces, esos átomos todos son iguales. La única diferencia es la cantidad de partículas que los componen, especialmente electrones. Por lo consiguiente, si los electrones tienen masa, igual los neutrones, igual los protones, ustedes creen en general, pero también para usted, Citlali, para darle pistas, que el cúmulo de miles de millones, de cientos de trillones de millones de átomos que presentan estas partículas subatómicas, ¿no considere usted que van a presentar un peso? Imagínese, ¿de qué está hecho una roca, por ejemplo? De diferentes tipos de minerales, ¿no? Entonces, si yo agarro la roca y se la arrojo a usted y si le pego en la cabeza, me la puedo descalabrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué razón? Y se acuerda que estábamos diciendo que si la roca tiene mayor densidad porque sus fuerzas de cohesión están todas pegaditos los átomos, en el líquido pues están un poco más separados y en el caso gaseoso están muchísimo más distantes uno del otro. Cada uno está en su espacio individual. Cuando es en líquido, pues están más cercanos y cuando es en sólido, mucho más cerquita, más pegaditos uno del otro. Entonces, ¿usted cree que el que está formando la roca, pues tiene peso, ¿verdad? El ejemplo que le acabo de decir, pues si yo le aviento la roca, me la descalabro. Ahora, si yo le aviento un globo lleno de agua, también le puede doler, porque pues el agua, imagínese que yo se la arrojo desde la azotea y yo la estoy esperando, la estoy cazando y de repente sale así de una puerta y yo le arrojo el globo. ¿Usted cree que le pueda doler o no que le caiga un globo de 1 litro encima en la cabeza? ¿Sí o no? Le puede Sí. doler. Por supuesto, ¿por qué razón? Porque el agua está pesando, ¿verdad? O sea, toda esa gravedad que inclusive agarró impulso desde la azotea donde yo se lo dejé caer, se le revienta el globo y toda el agua pues se la va a mojar, ¿no? Pero aquí lo importante a resaltar es que también le va a doler porque el agua pesa, de la misma manera que si le dejara caer una roca. Ahora, si con el mismo ejemplo yo inflara un globo con aire y se lo dejara caer, ¿usted sentiría el globo o no? Ese lleno de aire. No. ¿No sentiría que le cae algo en la cabeza? Ah, sí, pero no me dolería. Exactamente, bueno, ya cuestión de dolor, sus neuronas aferentes, pues ya no lo señalarían como estoy en peligro o estás en peligro, organismo, haz algo, haz una respuesta en consecuencia. Aquí nada más sentiría como, ah, caray, voltearía para arriba y me vería a mí saludándola así como de, hola, Citlali, qué bueno que no fue la roca ni fue el agua, ¿verdad? Fue nada más el globito con aire. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo este ejemplo? En los 3 casos, pero por supuesto que se va a dar cuenta que le cayó algo en la cabeza. Claro que si fuera una roca, me la descalabro. Si fuera el agua, pues le puede doler. Y si fuera el aire, nada más lo va a sentir, como en el caso de que si nos soplamos en la superficie de nuestra mano. Como estoy agarrando el aire y lo estoy conteniendo, en este caso, en este cuerpo, en este globo, pues claro que también tiene una masa, así como la masa que tiene el agua, así como la masa que tiene el sólido. Pero la configuración molecular es distinta. Regresamos al ejemplo. Sólido, están tan pegaditos que está tan fuerte que pues es un sólido, como tal, la palabra. Pero cuando es un líquido, aún así se siente, tiene una masa, o sea, es más evidente, pues. No tanto como en la roca, pero se siente el agua. Y en el caso del aire también se siente, pero no es ni tan tangible ni tan evidente como si fuera el agua o si fuera el sólido. Entonces, con estas explicaciones, por eso les mencionaba el agua, para que lo relacionaran, y yo creo que con esto ya está quedando claro, y ya nos queda quiero pensar que sin dudas, pero ahorita regresamos con usted, Citlali. El agua puede ser, es más, creo que mencionaría mejor el hielo. Si yo le aviento un cubo de hielo, le va a doler. Si le aviento un chorro de agua, se va a mojar, pero va a sentir el agua. Si yo le aviento vapor de agua, no necesariamente se va a mojar, no le va a doler, a menos que esté súper caliente y se puede quemar, pero vamos, suponiendo que nada más en cuestión de sensación. No se va a mojar, no le va a doler y sí lo va a sentir. ¿Por qué? Porque ese vapor de agua también presenta H2O, tiene moléculas que componen la misma agua.
pero en un estado totalmente distinto, en un estado físico gaseoso. ¿Por qué? Porque se soltó, se disgregaron al momento de estar conformando el líquido agua. Entonces, al meterle la temperatura, pues ya se separaron, se rompieron los puentes de hidrógeno, se formó el vapor de agua en forma gaseosa. Si yo le aviento así por un chorro, el vapor de agua, pues usted puede sentir una brisa nada más. Si yo le aviento con una manguera, pues va a sentir el chorro así, que se lo trata de quitar de la cara si le estoy tratando de mojar la cara. Y si le aviento con una maquinita aventándole cubos de hielo, pues hasta le va a doler, ¿no? Y le van a salir moretones por lo denso de la masa de los cristales de hielo por haberles bajado la temperatura y se solidificaron. Entonces, con todo esto, ahora sí usted misma, Citlali, ¿usted cree que el aire pesa o no? Sí. O sea, sí pesa, pero poquito. Ok, estamos de acuerdo, perfecto. Poquito, mínimo o lo que sea, pero pesa. ¿Por qué? Porque contiene átomos, tiene gases. Qué bien pueden ser el oxígeno, qué bien puede ser el helio, qué bien puede ser el neón, cualquier otro tipo de gas. Incluso ya me lo dijeron, el mayor constituyente de nuestra atmósfera, que era ¿cuál? Y si dijeron hace un momento, ¿qué elemento es que tiene la consonante N? Nitrógeno. Efectivamente. Entonces, fíjense nada más, lo que ustedes al momento de estar exhalando, bueno, aparte del dióxido de carbono que estamos arrojando desde el interior de nuestro organismo por los pulmones, cuando nosotros le soplamos a la palma de nuestra mano, aparte de lo que está impactando, el gas dióxido de carbono, está también involucrado el nitrógeno, tanto el que nosotros estamos exhalando como el que nos está rodeando en su mayor constituyente. Entonces, como lo sentimos, hagan de cuenta que la palma de su mano es la balanza de la cual estábamos hablando en el ejemplo. Entonces, si tuviéramos la capacidad de que nuestra palma de la mano, vamos a suponer, ¿no? Que como que somos computadoras y cuando sentimos una presión en la superficie de nuestras manos, inmediatamente nosotros tenemos la capacidad de relacionarlo y decir, tiene tantos miligramos o tiene tantos centímetros cúbicos. Bueno, vamos a dejarlo en unidades de medida. Son miligramos o son gramos o son kilogramos o son toneladas, ¿no? Es decir, va aumentando en la escala de magnitud. Pero con lo poquitito que sentimos, tiene 10 miligramos de presión. Ese aire que nosotros nos arrojamos tiene de peso 10 miligramos de quién sabe qué. ¿Por qué? Porque tiene todo disuelto. A lo mejor podríamos deducir, bueno, la mayoría va a ser nitrógeno y dióxido de carbono porque yo lo estoy dirigiendo desde mi exhalación de mi respiración pulmonar. Entonces, al momento de exhalar y yo sentir ese aire, mira, sí pesa. ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo, tiene una masa. Si no fuera nada, entonces ni siquiera lo sentiría porque no existe. Una nada es la ausencia de algo. Digo, estarán de acuerdo con el juego de palabras. En cambio, el aire es algo. No es sinónimo decir aire y nada. Bueno, si lo están diciendo en términos coloquiales, pero de todas maneras se pueden confundir y pueden confundir a los que les estén explicando. Así que yo les sugiero que no. Por eso se los comento de esta manera. El aire es algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser helio, puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque son todos esos gases que se encuentran formando parte de nuestra atmósfera, de todo ese aire del cual nosotros existimos, del cual habita y cual recubre nuestro planeta. Entonces, pero por supuesto que claro que el aire también pesa. Ahora imagínense, ok, esto para nosotros a lo mejor no pesa nada, por eso decimos, es que no es nada. Bueno, pero si somos estrictos con el lenguaje, atención y cuidado con el uso de las palabras, nada es la ausencia de todo. Bueno, dependiendo la magnitud, más o menos nada, poquito nada, mucho nada, pues es raro, ¿no? Es confuso, por eso mejor nada es absolutamente nada, ausencia de lo que sea. Pero el aire es algo, por lo consiguiente no son compatibles decir el aire es nada, el aire es todo lo que se encuentra en estado gaseoso, de lo que por eso estamos recapitulando y mencionando reiteradamente. Por lo consiguiente, puede ser que por eso digamos, pues esto no es nada. Ahora súmenle 10,000 kilómetros de aire. 10,000 kilómetros de aire, ¿ustedes creen que pesa o no pesa? Ustedes solitos me van a dar la respuesta. Es más, Pues Citlali, sí, ¿no? por favor. Excelente, Citlali, me adivinó el pensamiento. Claro, si usted está sintiendo que tiene masa, el aire que está exhalando en la superficie de su mano, pero por supuesto que claro que el cúmulo de millones y más cientos de trillones incontables átomos de gas encima de nuestras cabezas, en una distancia de más o menos 10,000 kilómetros de aquí hasta el espacio exterior, pero por supuesto que claro que pesa. No lo sentimos porque nuestros cuerpos ya están adaptados completamente su fisiología para no, obviamente nos desenvolvemos de una manera natural en este entorno,
Pero a ver, traten de sacar a una ballena del agua y pónganle en tierra firme, se ahoga en su peso. Es imposible para un cetáceo como las ballenas el sobrevivir en tierra firme, como en el caso de nosotros los humanos, el sobrevivir a las altas presiones de las cuales los cetáceos son capaces de resistir. Porque nuestras fisiologías, a pesar de que tenemos un origen en común, que somos mamíferos, que tenemos pulmones y que respiramos aire atmosférico, la constitución de nuestros organismos es totalmente distinta de acuerdo con el entorno en el cual nos desenvolvemos. Los cetáceos tienen aletas y tienen colas para desplazarse en un medio acuoso. Nosotros presentamos pies y extremidades para desplazarnos sobre tierra firme. Por lo consiguiente, por eso no sentimos la presión atmosférica, porque desde que nacemos, es más, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, todo ese líquido amniótico que nos recubre, pues tiene una presión. Y tiene la presión del aire que se encuentra precisamente rodeándonos, que conocemos como la atmósfera. Todos esos gases, helio, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, todos esos gases forman la atmósfera. Eso es lo que me interesa que nos quede claro. Entonces, recapitulando el ejemplo del Kinder Sorpresa, yo creo que a este momento ya lo dominamos. Kinder Sorpresa dice, atmósfera, se rompe y salen todos los gases que conforman nuestra atmósfera, incluido el vapor de agua, que es el que gracias a él se forman las nubes en la troposfera, en la primer capa de la atmósfera. Fíjense nada más. La pura primer capa, es decir, desde donde nosotros nos encontramos, desde el nivel del suelo, 10 más o menos kilómetros de altura, todo eso es la troposfera. Y luego siguen más, que si la mesósfera, que si la estratosfera, y que si la ionosfera, y que si la exósfera. O sea, todas esas son 10,000 kilómetros de aire. Así como si nuestra estimadísima Citlali, yo la aventé el globito hipotéticamente desde la azotea, que va cayendo lentamente. Vamos a suponer que se quedó mirando algo y yo digo, y vamos a suponer que no hay aire, ¿verdad? Porque si no el globo lo vuela y le cae a alguna otra persona. Vamos a suponer que en ambientes controlados, aviento el globito lleno de aire, va cayendo así lentamente, ¿no? Hasta llegar a la cabecita de nuestra queridísima Citlali, ¡pup! Le rebota y cae y dice, ah, caray. Y ya se fija quién lo arrojó, ¿verdad? Ahora imagínense 10,000 kilómetros, un globo tototote del tamaño de la Tierra, que nos lo pongan encima de nuestras cabezas. ¿Sentirán ese globo o no? Pregunta general. Pues yo creo que todos vamos a responder que sí, ¿verdad? Exactamente. Ese globo gigantesco, o sea, en términos, diciéndolo de un ejemplo nada más analógico, como una analogía, ese enorme globo lleno de aire que está sobre nuestras cabezas, esa es la atmósfera de nuestro planeta. Y ya ahí tiene todo ese tipo de gases completamente disueltos. Por lo consiguiente, cuando decimos, es que las condiciones en las cuales se está llevando a cabo la rehabilitación porque puede pasar, por eso es importantísimo lo que les estoy explicando. Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente que necesitan que su terapia sea sobre una cámara hiperbárica. ¿Qué quiere decir esto? Hiper, muy por encima de algo. Y baros, esto de barométrico, tiene que ver con la presión atmosférica. Entonces, hiperbárico quiere decir que están aumentando la presión en la interior. Está totalmente independiente de la atmósfera terrestre, porque hagan de cuenta como el ejemplo que les dije del domo marciano, que nosotros construimos un domo en Marte para poder reproducir las condiciones de nuestro planeta, de la Tierra, y producir la atmósfera con sus gases disueltos y podamos habitar. De la misma forma, con una cámara hiperbárica, lo que hacen es aumentar la presión atmosférica. 1, 2, 3, hasta 10 veces. El cuerpo lo resiste perfectamente, no hay ningún problema. Pero claro que ya todos los excesos son negativos. Ya 100 atmósferas de presión, pues ni siquiera nos podríamos mover. Son como las fuerzas G. O sea, nos estaríamos todos aplastados, sometidos. Es más, para que quede un poquito más claro, ahorita vamos a entrar con, ahora sí, el agua. Por eso me interesaba que nos quedara clara la configuración anatómica, no, la configuración molecular de un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso, es decir, el aire. Los 3 estados de la materia presentan átomos y solamente por el mero hecho de presentar átomos ya tienen una masa. Y no me dejarán mentir, el cúmulo, la suma de las masas, produce el peso, lo que nosotros sentiríamos como la presión. Ahora, por ejemplo, a adelantarme, pero ya lo habíamos platicado, si nosotros nos sumergiésemos 10 metros de profundidad en el agua, en el océano, ¿qué creen ustedes que pase? ¿Se sienta o no se sienta mayor presión en su organismo, en su cuerpo por haberse sumergido a esa profundidad? ¿Se sentirá algo o no? Sí. Bien. Pero por supuesto, exacto. Ahora, aquí viene lo clave. No únicamente la presión de la columna de agua es la que se nos está sometiendo el cuerpo.
porque inclusive se ve, bueno, nosotros no lo veríamos, pero lo sentiríamos. Nuestros pulmones se achican, se reducen en tamaño. ¿Por qué? Porque tienen encima 10 metros de agua. Y aparte, súmenle 10 metros de agua, 10,000 kilómetros de aire. O sea, les insisto, vamos a suponer, emergemos a la superficie, y nos sentimos otra vez aliviados de que ya no sentimos peso ni presión sobre nuestros cuerpos, porque siempre, todo el tiempo estamos acostumbrados a una atmósfera de presión. Ese es nuestro entorno natural. Por eso ni siquiera lo pensamos, ni lo sentimos. Ahora imagínense que vayamos a un planeta como Júpiter, en el que es inmensamente mucho más grande que nuestro planeta. Claro que la gravedad, claro que la presión atmosférica nos va a hacer estragos, probablemente nos mataría. No estamos diseñados ni resistiríamos las condiciones de un planeta como ese. Por eso, porque nosotros existimos en el planeta Tierra. Por eso no nos damos cuenta de lo que bueno, o sea, en el sentido de la atmósfera, de que si nos ejerce que siempre lo hace, todo el tiempo, así durmamos, así corramos, así, es lo que sea que estemos haciendo, todo el tiempo es constante la misma presión atmosférica. Bueno, a menos que si nos gusta, por ejemplo, ¿no? El campismo y que si nos gusta ir a escalar, que si los volcanes, que si las montañas, a sus órdenes. ¡Ay, Perdón, carambas! no puedo interrumpirlo, pero es que ya se acabó el tiempo y tenemos otra clase. Discúlpenme, sí, me emocioné demasiado, discúlpenme, sí. Bueno, por cuestión de tiempo, aquí le dejamos. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación, su asistencia. Proseguimos el día de mañana, qué bueno que me lo recordaron. Si no, hubiera seguido durante mucho más tiempo. Pero bueno, ya no les interrumpo más, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana, cuídense y hasta el martes. Les recuerdo nada más, les voy a publicar la sección para que vayan subiendo sus bitácoras y pues nos vemos mañana. ¿Sale? Cuídense muchísimo. Bye. Gracias, profe. profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Bye.